Yo tenía pensado hablar de lo que he llamado la formación de una cultura traqueta en Colombia, que ese es un escrito que yo tengo, no sé si ustedes lo conocen, ¿sí? Se llama La formación, es un escrito muy pequeño, está en Rebelión, y lo publiqué en la revista Cepa, en el último número, en el número 18. Y yo vengo preguntándome hace tiempo por eso, y lo he llamado así, la formación de una cultura traqueta en Colombia. Entonces yo aquí hago referencia al proceso de expansión de lo que era una subcultura, del narcotráfico, que surgió en barrios de Medellín y que era muy localizada, pero que se fue expandiendo por todo el país y que ya es de tipo nacional, y que se hizo nacional por el gobierno de Uribe Vélez. Entonces, ¿qué quiero significar cuando hablo de la formación de una cultura traqueta? Que en Colombia se ha impuesto la lógica del todo vale. O sea, del todo vale, y el todo vale que me beneficia a mí, no importa a quién yo pisotee. No importa lo que haya que hacer para obtener algo que me beneficie a mí personalmente. Entonces, si desde la Presidencia de la República, a través de los consejos comunitarios, durante 8 años se invitaba a eso. Es decir, es que hubo consejos comunitarios muy infames. Yo me acuerdo uno en que Uribe estaba hablando y llegó un edecán y le dijo algo al oído. Entonces el tipo dijo: vea, aquí el edecano, el capitán, me está diciendo que ubicaron a tal delincuente y yo le estoy diciendo que lo fumiguen en mi nombre. Pues eso es una cosa terrible. Porque ¿qué es lo qué lógica se está transmitiendo a partir de ahí? Si desde la Presidencia de la República, que supuestamente debería ser ejemplar, que nosotros sabemos que no, pero que mucha gente sí veía esos consejos comunitarios o veía la reproducción por los noticieros, ¿qué se desprende de ahí? Que si el presidente de la República dice eso, entonces yo en mi barrio, con un vecino que me mira mal, puedo hacer lo mismo. Es decir, lo puedo fumigar, lo puedo matar cuando yo quiera, porque eso es lo que me están indicando las altas autoridades del Estado. Pero no solo es que eso se haga desde esas altas autoridades del Estado, sino es que por todos los medios se reproduce eso. La televisión colombiana es una televisión traqueta. Hay que decirlo claramente, la lógica que se ha impuesto es una lógica traqueta. Y no solamente por los programas traquetos propiamente dichos que hay. Yo digo que en Colombia se estableció la hora traqueta. Está el Minuto de Dios y la hora traqueta. Sí, que son todas esas series que una reemplaza a la otra, pero es la misma lógica, que finalmente es legitimar el crimen. ¿Sí? Pero el deporte, por ejemplo, el fútbol es lo más traqueto que hay, lo que vamos a ver aquí en el Mundial de Fútbol. Una cultura traqueta es aquella que no sabe lo que es ganar ni administrar un triunfo, pero tampoco sabe perder. Entonces, si ganamos, hay muertos. Acabo de publicar un artículo en Rebelión sobre eso, no sé si ustedes lo conocieron, que se llama ¿Cuántos muertos nos cuesta cada gol de la Selección Colombia? ¿Sí? Y entonces el hecho, este es el único país del mundo donde gana un partido la selección y hay muertos. Es el único país del mundo. Tiene que haber algo que explique eso. Y yo recuerdo ahí en ese artículo el hecho más vergonzoso del que nadie se acuerda. El 5-0 contra Argentina. Del 5-0 contra Argentina se recuerdan del resultado y repiten las jugadas, pero nadie habla de los 100 muertos que causó el 5-0 y de los 1000 heridos. O sea, tiene que haber algo que explique eso, que se gana y hay muertos. Entonces es mejor que se pierda. Y yo digo que entonces, si cada vez que veo a la selección colombiana hay muertos, cuando gana, pues mejor que pierda. Y aquí se acaba de confirmar. Hablan de 20 muertos durante los triunfos de Colombia. Yo creo que es una cifra conservadora. De 20 muertos. En el solo primer partido hablan de 3000 riñas. De 350 heridos y de 9 muertos. En el primer partido. Partido que no definía nada por lo demás. ¿Sí? ¿Qué explica todo ese tipo de cosas? Bueno, entre otras razones, que los locutores y los periodistas deportivos impulsan el matoneo. ¿Cómo es eso? Que perdimos y entonces hay que matar al árbitro. Y entonces empiezan a amenazar al árbitro y empiezan a sacar memes de que Pablo Escobar lo iba a ir y lo va a partir en pedacitos. Por un simple partido de fútbol.
por una simple competencia, por un juego. Porque es que, ¿qué es el fútbol? Un juego, donde se puede perder o se puede ganar. Pero el hecho de que se pierda o se gane, ¿qué implica? ¿Qué significa? O sea, somos campeones mundiales y Colombia ya pasa al primer mundo, abandona el desarrollo, deja de ser pobre. Entonces, ese tipo de cosas a mí me lleva a preguntarme, ¿qué hay detrás? Yo digo que todo eso se explica porque aquí se ha constituido una cultura traqueta. Entonces, es una cultura traqueta que tiene varios componentes. Un componente fundamental, la intolerancia, el dogmatismo, que se basa básicamente en el dogmatismo católico. Su origen es el dogmatismo católico. Y si fuéramos a hablar de la historia colombiana, lo que más daño le ha hecho a este país, y estamos en una universidad católica, ¿sí? Lo que más daño le hizo a este país fue la República Conservadora. 50 años de predominio conservador en donde la Iglesia era la que mandaba en este país. 50 años en donde en los peores momentos aquí no se podía presentar una obra de teatro crítica. Aquí había censura a la prensa, había censura a los libros. La Iglesia era el principal empleador y decía quién se podía emplear o no. Entonces, si una persona era hija natural, si no estaba casada por lo católico, no tenía empleo público. No podían ser enterrados en los cementerios que los manejaba la Iglesia. Entonces, por eso los liberales y los masones crearon cementerios laicos, para no plegarse al rito católico. Estamos hablando de 50 años. Esos 50 años de dominación católica generaron una mentalidad sectaria, intolerante, dogmática, excluyente, que todavía hoy pesa en este país. Y no es raro que los sicarios antioqueños, donde surge la cultura traqueta, cuando van a hacer un trabajito como ellos dicen, que es ir y matar a alguien, ¿qué es lo primero que hacen? Se arrodillan y le rezan a la Virgen. Y se encomiendan a la mamá y le piden la bendición a la mamá. Para que el trabajo sea efectivo. Es decir, para que puedan matar a la persona que les dijeron que mataran. Entonces, ese sectarismo católico es un componente de la cultura traqueta. Y cuando hablo de sectarismo católico, yo no estoy hablando de las creencias religiosas, que son muy respetables. Cualquier religión, cualquier creencia es muy respetable. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del hecho de que el clero colombiano, durante buena parte de su historia, ha asusado a que se mate al otro. Recordemos, el primer santo que tuvo Colombia, que primero era Beato Ezequiel Moreno, que ni siquiera era colombiano, era español, que fue expulsado de Cuba luego de la independencia de 1898. Llegó aquí a la Guerra de los 1000 días. Es el primer santo católico, el primer santo colombiano. Fue canonizado por Juan Pablo II en 1992. ¿Y sabe qué decía el ahora santo San Ezequiel Moreno? En la Guerra de los 1000 días. Matar liberales no es pecado. Matar liberales no es pecado. Y eso se repitió en la época de la violencia aquí, en los años 40 y 50. Cuando, por ejemplo, Monseñor Builes, que era obispo de Santa Rosa de Osos en Antioquia, en las pastorales de los sermones de Monseñor Builes en la Iglesia Católica eran una invitación al asesinato de los rivales, liberales, masones, comunistas, todos los demás, evangélicos, todos los que fueran. Y eso fue ayer nomás, hace 50 años. Entonces, ese componente sectario del catolicismo es un componente de la cultura traqueta. Pero a eso se le agrega todo el peso del narcotráfico, el enriquecimiento fácil, inmediato, el ascenso social, sin pasar por el trabajo y sin ningún sacrificio. Y eso se ha establecido como norma, incluso hay una estética traqueta. Todas esas novelas que pasan, telenovelas y novelas escritas también son una reivindicación de esa estética traqueta. Sin tetas no hay paraíso, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, en donde se exalta eso como el máximo logro. Entonces, ahí es que coronar, como ellos dicen, coronar un cargamento, no importa, y los beneficios que eso a mí me produce. Pero a eso agréguele el neoliberalismo, que el neoliberalismo exalta la competencia,
El individuo es el centro de la actividad. Margaret Thatcher decía que solo existen individuos, familia no existe. Entonces, si yo soy rico o pobre, es un problema mío, de mi individualidad, y yo miro qué hago para superar esa condición de ser pobre. Entonces, todos estos elementos se han mezclado en la cultura colombiana en los últimos 30 años y se han convertido, a mi modo de ver, en el patrón dominante de la cultura colombiana. Y eso uno lo vive en la vida cotidiana. En la vida cotidiana lo vive uno. Entonces, cualquier problema se resuelve así, matando al que se me atravesó en el camino, amenazándolo en el mejor de los casos. Todo se soluciona así. Entonces, obviamente que estamos hablando de una nueva subjetividad, una subjetividad en la cual lo que impera es el machismo, porque además es una cultura profundamente machista, y en eso sí el catolicismo ha reforzado ese carácter machista. Es una cultura patriarcal, es una cultura discriminatoria, es una cultura racista. Y hay hechos memorables, es que aquí nosotros no tenemos memoria histórica. No sé si ustedes se acuerden cuando hubo el problema con Ecuador y Venezuela. Responsabilidad y conscientemente realizada, pues, por el gobierno de Uribe Vélez de bombardear otro país, con lo que eso significa. Es el único caso en la historia latinoamericana después de 1945 en que un país ha bombardeado a otro. ¿Sí? Luego de eso se generó una histeria y se rompieron relaciones, pero hubo un elemento que siempre es el que yo resalto, por ejemplo, en mis clases. Se generó un racismo hacia los venezolanos, se generó un racismo hacia los ecuatorianos. Y que aquí se decía, yo escuché programas vergonzosos de radio acá, en que decían que Hugo Chávez era un gorila. Y lo decían seriamente, que los ecuatorianos eran unos indios patirrajados sucios, que cómo se iban a comparar con los colombianos. Y no crean que era solo eso, se difundía por grandes medios de comunicación, en la vida cotidiana la gente pensaba eso. ¿Y de qué superioridad racial hay acá? Pues como para apreciarse de algo. Entonces todos estos componentes hacen parte de lo que ustedes llaman eso de la crisis subjetiva. Evidentemente es una crisis de valores, se han impuesto lo que yo considero antivalores. La competencia desenfrenada, sálvese quien pueda, yo triunfo por encima del otro, tenga que hacer lo que tenga que hacer. No importa los medios que utilice, lo importante es que sea reconocido como ganador. Esa es un poco la lógica. Y el deporte sí que contribuye a eso, porque el deporte es neoliberal, competitivo, individualista en sí mismo. Y no es raro entonces que los grandes valores a exaltar en un país sean los futbolistas. Qué pena, pero eso sí es un país muy atrasado. Qué pena. Cuando murió García Márquez, ¿cuáles eran los dos referentes según una encuesta que se hizo? García Márquez porque se estaba muriendo, entonces era noticia mediática, y Falcao García. Entonces se murió García Márquez, entonces ¿cuál es nuestro referente? Falcao García, qué pena, pero eso sí es mucho atraso para un país. Que el referente sea un futbolista. ¿Sí? Algunos dirán que hemos avanzado, ¿no? Porque hace 15, 20 años los niños decían que querían ser como Pablo Escobar. Y creo que en algunos sectores todavía se sigue pensando eso. Entonces algunos dirán que es un gran avance decir que ya no quieren ser como Pablo Escobar, sino como Falcao García o como James Rodríguez. Pero que la población quiera ser futbolista como su máximo logro, como su máximo objetivo, y que sea su patrón, su modelo de vida, déjeme decirle que pues para mí sí es muy penoso eso. No esperaría que fuera un científico, un médico, alguien útil a la sociedad, porque un futbolista es absolutamente inútil para una sociedad, con el perdón de los cultores del fútbol, ¿sí? Pero entonces todos esos elementos son los que a mi modo de ver me llevan en mi caso particular a hablar pues de los efectos perversos de eso que yo llamo cultura traqueta, que incluso se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, mañana 19 de julio, se celebra aquí una fiesta que ya incluso es ley, que es la fiesta como del soldado muerto, una cosa así, es mañana.
que aprobaron en el 2003 o el 2004. Y el hecho que se celebre antes del 20 de julio no es casual. Lo que pasa es que el ejército ha querido expropiarnos del 20 de julio como una fiesta de liberación nacional, como una fiesta de independencia, para que se honre a los héroes de la patria. Es la fiesta de los héroes. ¿Y quiénes son los héroes? El ejército. Y el ejército se presenta como héroes, como continuadores de la gesta de la independencia. Incluso hay comerciales muy perversos donde aparece esa asociación del ejército actual y los que lucharon por la independencia. ¿Sí? Y ahí se exalta entonces ese heroísmo, que hay que apoyarlos, que hay que patrocinarlos, que hay que financiarlos porque se han sacrificado por la patria, que ellos han combatido solitos. Como si eso no fuera el proyecto de un Estado, un proyecto de clase. Y entonces llaman incluso a que la gente los haga una especie de teletón, de colectas para financiar a los lisiados del ejército, a los lisiados de la guerra. Y hay incluso propagandas que me parecen muy tenaces, no sé si ustedes la han visto, de una persona que no tiene ni manos ni piernas, que las perdió en un campo minado, y que sale lanzándose a una piscina y entonces dicen, vea, estos somos los héroes. Entonces hay una exaltación de ese valor individual como el centro del mundo prácticamente. Y eso se celebra mañana, aquí en el país y aquí en Bogotá. Se suelen reunir ahí en el CAN. Eso también está inscrito en esa misma lógica, porque el ejército sí que, las Fuerzas Armadas sí que son copartícipes de esa lógica y de esa cultura que se manifiesta en violencia extrema, porque esa es otra característica de este tipo de comportamiento cultural, violencia extrema. Y ese es un tema, por supuesto, preocupante y de reflexión para los que nos movemos en el terreno de la educación, porque eso se reproduce en las escuelas desde los primeros niveles, la competencia educativa entre los estudiantes, pero no digamos en aras del saber, no, sino en aras de la figuración. En aras de la figuración, del reconocimiento. Las escuelas exaltan ese tipo de competencia. Las universidades tienen rankings competitivos de estudiantes, los ECAES, exámenes de estado, y ahora rankings de las carreras, rankings de las universidades. Todo se hace en aras de esa lógica competitiva. Y la pregunta uno se dice, ¿y competir para qué? ¿Para qué? Entonces todos esos aspectos me parece que son importantes de ser analizados y que hacen parte, a mi modo de ver, de algunas de las transformaciones culturales que ha tenido este país en los últimos años. Y ahí hay pues muchas preguntas, ¿no? Desde luego muchas inquietudes que quedan. Y con respecto a lo que usted me decía de la labor educativa no genera resultados inmediatos. Los resultados son a mediano y a largo plazo, incluso resultados a veces inesperados para uno. O sea, uno piensa que en un curso, en una clase, nadie le entendió a uno, la clase fue muy aburrida, y a veces uno se lleva unas sorpresas años después, que con esas personas que uno decía. Entonces eso no tiene resultados inmediatos ni se ven así a corto plazo. Y lo que usted me contaba con esta persona, pues eso es muy normal, porque en el mundo universitario sí que se ha impuesto la lógica de la competencia. En el mundo universitario y de las universidades públicas, por ejemplo. Competencia entre los estudiantes, entre los profesores, competencia por publicaciones, competencias por puntos, por títulos, por revistas indexadas, por becas. Entonces hay una competencia desenfrenada que tiene que ver, por ejemplo, con los créditos, ¿sí? Y donde el saber a veces prácticamente queda relegado a un tercer o cuarto plano. Entonces lo importante no es un saber, sino eso cuántos créditos representa para mí. Entonces los estudiantes valoran las materias por el número de créditos. Entonces desde luego que es más importante una materia que les dé muchos créditos a la que les dé poco crédito.
y a esa se matricularán. Entonces el saber como tal no importa, el saber está absolutamente mercantilizado, que ese es otro problema adicional que no es exclusivo de Colombia. Ese es un problema mayor porque es de la educación a nivel general, y aquí lo podrá decir el compañero que ha estudiado en México, aunque en México hay un sistema público que han tratado de conservar, pero eso en otros países también se captan esas transformaciones, no es exclusivo de Colombia. Lo que pasa es que en Colombia estamos muy adelantados, porque aquí la educación privada ha sido fuerte casi siempre. Entonces cuando se empiezan a implementar esos modelos, aquí ya hay una base para que eso se realice.